Inició este jueves en Guantánamo la edición 43 de la Jornada de la Canción Política. Organizan amplio programa de celebraciones por el centenario del relevante músico e intérprete cubano Benny Moré. Y continúan las acciones culturales diseñadas en todos los territorios a propósito de la etapa estival. Saludos desde La Habana, es jueves 1 de agosto de 2019 y ya abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Con la exposición Lino en la Memoria inaugurada en el pabellón Guantánamo de esa oriental ciudad, comenzaron esta mañana las acciones de la edición 43 de la Jornada de la Canción Política. 20 fotografías componen la muestra, un recorrido por los sitios que en toda la isla visitará el reconocido periodista e investigador, quien dedicó sus principales estudios a la trova tradicional cubana. Para esta noche se esperan los conciertos de Mario Zamora, quien también se dedica al evento, y por la trova de todos los tiempos, que como es tradición abre de manera oficial la jornada. Precisamente para conocer sobre otras acciones de la cita establecemos el contacto en directo con nuestra corresponsal en esa provincia. Adelante, Cristian. Así es, muchísimas gracias por el contacto informativo. Desde esta noche, acordes de todo el país se sentirán en esta, la más oriental de las provincias de Cuba, cuando inicie la Jornada de la Canción Política, un evento que por 43 ediciones hace coincidir el verso, también el compromiso con los acordes de una guitarra. Amnalie López, joven representante del movimiento trovadoresco guantanamero, que mucho agradece el surgimiento de estas jornadas, hoy viene a compartir con nosotros sus experiencias. Bueno, estoy muy agradecida porque este evento fue el primer evento en el que participé en todo el país y en el que se reúnen varias generaciones trovadorescas, y esto me ha permitido a mí tener muchas relaciones en cuanto a la música en general y mi carrera. Esta jornada, esta 43 edición va a estar dedicada a los 60 años del ICAI, a la figura de Lino Betancourt Molina y al trovador Mario Zamora. Ahora quisiera que me comentaras, Agnalia, porque sé que estás muy vinculada pues a un nuevo espacio que se abre dentro de la Jornada de la Canción Política, y son los conciertos vespertinos. Coméntame. Bueno, en el horario de la tarde va a estar dirigiendo los conciertos de los trovadores. Va a estar al frente de Josmel Lopertí, uno de los dos vicepresidentes de la asociación, en el cual voy a estar también siendo parte de estos conciertos en ayuda a estos trovadores que vienen de fuera de la provincia. ¿Cuántos trovadores están convidados para esto? Bueno, son unos cuantos. Viene Pepe Ordaz, Eduardo Sosa, Ariel Barreiro, Ariel Sánchez, Junior Pérez desde La Habana. Vienen muchísimos trovadores, Iraida William de la ciudad de Las Tunas, tremenda trovadora, buenísima, el grupo Motivos Personales y la figura representativa en esta 43 edición, Polito Ibáñez, entre otros. Así es, un espacio que muchísimo va a motivar al público guantanamero, sobre todo en estas tardes de mucho calor aquí en el oriente de nuestro país. Agnalia, te agradezco a ti y a ustedes por este contacto informativo que mantendremos a lo largo de estos primeros 4 días del 8º mes del año. Muchísimas gracias, Cristian, por estos detalles. Por supuesto que estaremos al tanto de tus reportes sobre el desarrollo de la Jornada de la Canción Política en Guantánamo. Y bajo la dirección del compositor noruego Sverre Indris, la orquesta del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, presenta este jueves y viernes en la Sala Covarrubias el concierto titulado Clásicos a lo Cubano. Mediante una selección musical que pertenece a grandes compositores, creada en otros espacios físicos y momentos históricos, el recital propone el ejercicio de imaginar un escenario alternativo que responde a la pregunta ¿qué hubiera pasado sin los grandes maestros clásicos nacieran en La Habana? Un equipo de nuestro noticiero conversó con el reconocido director de orquesta. Hasta nuestro país llega una vez más el arreglista, compositor y director musical noruego
Isbir Indris Joner para compartir con la orquesta del Gran Teatro de La Habana su proyecto Clásicos a lo Cubano. Llegué aquí a Cuba en 85 y empecé a estudiar percusión y a aprender sobre la música cubana, y esto es como que ya estoy regresando con algo que he cultivado de mi forma propia de pensar sobre la música clásica, y entonces es muy lindo poder devolver ese como un regalo a La Habana, aquí, sobre todo ahora que hay el aniversario, y hacerlo junto con estos excelentes músicos y con el maestro Giovanni del Teatro Alicia Alonso. En este concierto el concepto lo he llamado Clásicos a lo Cubano, y eso significa que son los grandes temas de Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, etcétera, hecho como si fuera música cubana. O decirlo diferente, imaginándome cómo hubiese sido estas piezas si estos mismos compositores hubiesen nacido aquí. Entonces es como decir, tratar de hacer una fusión que no solamente respeta la obra clásica y le pone un poco de clave encima, o tampoco lo contrario, hacer una música cubana con un poco de tema de Beethoven encima, es tratando de tratar los dos lados con el mismo respeto y amor. Los conciertos rendirán homenaje también a los 500 años de la villa de San Cristóbal de La Habana, a celebrarse próximamente. Cuando nos dimos cuenta de que coincidía con eso, que dijimos que mejor ocasión para hacer algo que es, sobre todo de mi punto de vista, como un homenaje grande a la música cubana. Y como aprendí esto del aniversario, he hecho una nueva composición que está dedicado a La Habana y sus 500 años, y así mismo se llama. Clásicos a lo Cubano, un concierto de lujo para los amantes de la buena música. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. Prensa Latina destaca que medio siglo después de su participación en la 14ª edición de la Trienal de Milán en 1968, Cuba regresó con un pabellón propio a esta prestigiosa exposición internacional del diseño y la arquitectura. Arte y Revolución, las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana, se denomina la muestra que trata el surgimiento, desarrollo, estado actual y perspectivas del proyecto ideado por Fidel Castro y realizado por los arquitectos Ricardo Porro, Roberto Gotardi y Vittorio Garatti. A través de la combinación de fotografías y materiales audiovisuales con historias contadas por estudiantes y profesores del centro, devenido hoy Universidad de las Artes, se puede apreciar el valor de la obra iniciada en 1961, la cual sigue siendo forja de talentos artísticos. Por su parte, Radio Habana Cuba informa que la compañía Liz Alfonso Dance Cuba confirmó que actuará por vez primera en Perú, donde el próximo mes de noviembre presentará su exitoso espectáculo Cuba Vibra. El conjunto ha sido aplaudido en más de 200 ciudades del mundo por lo impactante de su estilo fusión, aglutinador de elementos del flamenco, el ballet, la danza contemporánea, el folclore y disímiles bailes populares. Hace pocos días, la popular compañía, junto a la orquesta Failde, hizo vibrar en la isla de Martinica al Gran Carbé Aimé Césaire con capacidad para cerca de 900 personas. Y cerramos en la Agencia Cubana de Noticias para conocer que con acciones culturales devenidas tradiciones en el municipio cienfueguero de Santa Isabel de las Lajas celebrarán el centenario del natalicio del cantautor Benny Moré, uno de los más relevantes músicos de Cuba, para quien fuera conocido como el bárbaro del ritmo. Nacido el 24 de agosto de 1919, dedicarán 2 jornadas especiales de tributo por su vida y obra. Según el periódico 5 de septiembre, en la capital provincial también tendrá lugar un homenaje al Benny con una velada esperando el centenario y la apertura de la exposición de obras de varios artistas de la plástica del territorio. De quererte con eterna devoción. Y recordando a Benny Moré, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos la sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la poesía contemporánea en Cuba. Esto será en breve.
Teatro La Proa y el Centro de Teatro de La Habana invitan a la segunda jornada Habana Titiritera, figuras entre adoquines, del 5 al 11 de agosto, Argentina, Colombia, México y República Dominicana. Sedes principales: Teatro La Proa, Teatro Martí, Teatro El Arca, Teatro del Museo de Arte Colonial, Teatro de la Orden Tercera. Segunda jornada, Habana Titiritera. En la emisión de este miércoles nos acercamos al desempeño del Grupo Teatro Tuyo de Las Tunas en la creación a partir del mes de septiembre de una escuela nacional para la enseñanza del clown. Nuestra corresponsal en esa provincia sigue acercándonos al quehacer del colectivo que se prepara para asumir compromisos internacionales. La obra Gris y una versión de la pieza Superbanda Clown de Teatro Tuyo podrán ser apreciadas durante todo agosto por espectadores daneses y suecos. Parte del elenco de Teatro Tuyo estará en lejanas latitudes, matizando un verano muy diferente al nuestro. Es un verano atípico porque es un verano de 10 grados, pero para ellos es su verano. Entonces desarrollan muchos festivales, muchas actividades culturales en espacios abiertos. Entonces, bueno, surgió el proyecto de hacer este intercambio con Batida Teatro, que es la compañía que nos invita, y de llevar una versión de Superbanda Clown que contiene toda esa riqueza musical de nuestra isla para estos espacios donde lo mezclaremos con la historia conocida de Superbanda Clown, pero también elementos danzarios de nuestra música popular. O sea que es una mixtura que hemos hecho a propósito para este espacio del verano danés en un espectáculo tan singular como Superbanda. Los espectadores de Dinamarca y Suecia reirán y también podrán meditar en torno a mensajes no tan solo hilarantes. También disfrutarán de la cadencia de los ritmos que hacen célebre a Cuba. En Las Tunas, Anivis Navarta, Noticiero Cultural. Y como parte del amplio programa cultural diseñado para los meses de verano, los talleres de formación vocacional propician el acercamiento a las más diversas expresiones. Una experiencia en Cienfuegos potencia el aprendizaje de técnicas relacionadas con las artes escénicas. En pocas semanas se transformaron en pequeños artistas, en actores y actrices capaces de cautivar al más exigente de los públicos. He aprendido a hacer mejor la vuelta carnera, he aprendido a no tener miedo escénico y aquí he aprendido a hacer actuaciones, he actuado y me gusta mucho estar aquí. Yo hice de consejera y de bufón, pero lo que más me gusta es de bufón, porque es muy alegre, divertido y hace reír a las personas. Técnicas de actuación y de expresión corporal recibieron estos infantes por parte de los integrantes del grupo de teatro Cañabrava, agrupación que siempre apuesta por el trabajo para y con los niños. El taller empezó a principios de julio, digamos los primeros días, y bueno, hoy culminó. Al principio comenzamos con muy poquitos niños, lo cual fue un poquito complicado, ¿no?, enfocarnos, pero ya una vez que la convocatoria se extendió, vinieron muchísimos más niños y desde el primer momento decidimos trabajar lo que es la expresión corporal, quitarle un poquito lo que es las mañas que traen de casa, enseñarles lo que es el mundo del teatro, pero sobre todo que aprendieran de alguna manera lo que es estar dentro de un escenario. Se hizo una pequeña representación de una obra donde ellos realizaron diferentes roles y también se estuvo presente la técnica de acrobacia y la pasaron muy bien, fue una experiencia inolvidable, son niños con muchas habilidades, aprenden muy rápido y esperemos que para el próximo verano se pueda continuar este taller incluso con los mismos niños para ir haciendo un progreso con ellos. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo que esta semana dedicamos a reflexionar sobre el panorama de la poesía contemporánea en Cuba y hoy recibo con muchísimo gusto al escritor Rogelio Riverón, quien es miembro de la presidencia del Instituto Cubano del Libro y también director de Editorial Letras Cubanas, una de las editoriales que más publica poesía. Muchísimas gracias por acceder a nuestra entrevista. Muy buenas tardes. Rogelio, ¿cuál es el panorama de manera general de la poesía cubana contemporánea y hasta qué punto la institución está a la altura de las demandas de ese panorama? Bueno, hay un lugar común y algunos lugares comunes tienen sentido que dice que Cuba es un país de poetas. Yo creo que sí, es un país de poetas como es un país de músicos, como sigue siendo, sin duda, un país de peloteros, a pesar de todo. De modo
que tenemos que vernoslas con una tradición muy importante que ha tenido cumbres, entre las que menciono muy rápidamente a José María Heredia, a José Martí, Julián del Casal, José Lezama Lima, Samuel Feijó, Nicolás Guillén, Virgilio Piñera, y caemos en una etapa un poco más complicada, que es la de después del 59, pero que ha dado grandes poetas también, desde los poetas conversacionalistas hasta los de la generación de los 80, que llegó a ser justamente famosa, y hasta la contemporaneidad. Yo creo que es un panorama de la variedad y de la convivencia, pero sigue siendo muy importante la poesía cubana, aunque tal vez yo coincida con algunos de los entrevistados en programas anteriores que reconocen que no vislumbran una poética descollante que las deje a todas atrás. Igual me gustaría mencionar a poetas como Raúl Hernández Novás y también a poetas contemporáneos míos, por ejemplo, como Sigfredo Ariel y Carlos Augusto Alfonso, que tienen dos poéticas totalmente distintas y sin embargo operan con una fuerza muy grande. También mis saludos para Lina de Feria y para Fina García Marrús, para Soleida Ríos. Fíjate que son muchos y todos con una obra muy importante. Sé que a nivel de país, Rogelio, hay una estrategia de promoción de la poesía, pero ¿hasta qué punto se aprovechan lo más que se puede esas estrategias e incluso los espacios destinados para ello? Ahora voy a cometer una pequeña herejía probablemente. El asunto es que la poesía es, con alguna lógica, un fenómeno para iniciados. Es decir, yo creo incluso como crítico, como escritor y como director de una editorial importante, que duda cabe, que la poesía necesita de un entrenamiento y que es un género o un fenómeno que tiene una complejidad no menor que la que pudieran tener las artes plásticas o la música, que por ahí llaman culta. De modo que estamos obligados a soñar y a esforzarnos por una divulgación siempre mayor de la poesía, pero entendiendo que es un género para entendidos y que quiere decir que requiere de un entrenamiento en el que está vinculada primero que todo la escuela y la casa, evidentemente. Me gustaría hablar sobre ese tema. Me hablabas de la casa y la escuela y siempre me gusta decir que estos temas que tratamos en Contrapunteo no nos involucran solamente a las personas del mundo de la cultura, sino también que se salen un poco al contexto social. ¿Qué más se pudiera hacer desde ese punto de vista? ¿Qué podemos hacer para involucrar a otras instituciones que no pertenecen precisamente a la cultura en aras de promocionar mucho más la poesía y que llegue a un público mayor? Hay que comenzar por entender que la poesía no es el arte de hablar bien. Yo he escuchado a personas que en algún momento de apuro y cuando tienen que resolver una situación material ingente, dicen, pues apurémonos que esto no es poesía, esto es concreto, con lo cual echan por el suelo de un tajo la relación más profunda que puede haber con el idioma. También se ha dicho que la poesía es lenguaje desinteresado, pero en esa manera un tanto críptica de decirlo, viene un respeto por el permanente momento de inauguración que es la poesía. Es una manera de relacionarse con el lenguaje que busca conocer al ser humano y conocer también a la naturaleza, conocer incluso al lenguaje, que como tú sabes no es neutral. Ese es el entrenamiento que yo me refiero. Y para eso se requiere de fomentar el hábito de la lectura. Mira cómo caemos ahora hablando de poesía en el sempiterno problema, que es un problema creo, de la pérdida del hábito de la lectura, en el soporte que sea. Pero leer ennoblece, leer ayuda a entenderse uno mismo y a entender el mundo. Muchos televidentes pues dicen que a veces los medios de comunicación no acompañan el tema de la promoción de la creación poética de alguna manera. ¿Cuánto pudiera ayudar que los medios de comunicación tuvieran programas más específicos, más especializados en este tema? Mira, yo creo que el mentiz a ese acerto, en todo caso, es este propio programa que ha dedicado varios días al comentario del
del asunto, no voy a decir el problema, del asunto de la poesía, de su divulgación y de su asimilación. Pero en todo caso, y como no soy especialista en medios de comunicación, creo que deberían ustedes comenzar por un programa divulgativo con autores específicos, no sé si una especie de clases o algo así, pero no me atrevo a decir que los medios son ajenos a la poesía y tampoco quiero afirmar que están demasiado a favor de ella. Van como que tienen un ritmo un poco más ágil, ¿no? Pero no todo está perdido. Muchísimas gracias, Rogelio, por estas declaraciones en torno al tema de la semana. Yo le recuerdo que usted aún tiene tiempo para escribirnos a contrapunteo.cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Mañana llegará mi colega Yuris Norido, como es habitual cada viernes, para poner punto final a este debate. Tiempo entonces para otra pausa en nuestra emisión. Usted no se vaya, aún tenemos otras historias para comentarle. Del 8 de julio al 25 de agosto, las galas de verano del Circo Nacional viajan por Cuba. Pinar del Río, Santa Clara, Matanzas, Santi Espíritus, Holguín, Bayamo y Guantánamo. Las galas de verano de gira por Cuba. De artes visuales estaremos hablando durante los minutos finales de esta emisión. La Galería de Arte Casa 8 del Fondo Cubano de Bienes Culturales se inaugurará mañana viernes a las 5 de la tarde la exposición colectiva de artistas pinareños Cable a Tierra. Nuestra corresponsal en la más occidental de nuestras provincias nos invita. Con curaduría de Lázaro Prieto y Miguel Ángel Couret, la exposición Cable a Tierra contiene obras de 9 artistas pinareños que reflejan una visión contemporánea de la ciudad. Pero visto de una forma peculiar, es decir, antropológico. Hay un discurso inteligente con respecto a la visualización de cómo se puede manejar el concepto ciudad en sentido general. Organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la filial provincial de la UNIAC, la muestra responde al reclamo de los creadores huertabajeros de potenciar nuevos espacios para la promoción de su obra. Una forma de hacer promoción muy interesante. No debe ser la única y espero que no lo sea, porque el caudal de artistas es tan amplio y tan importante que debieran existir otras opciones y otras maneras de promocionar las artes plásticas que es tan rica y tan diversa en nuestra provincia. En diálogo con sus entornos y circunstancias, obras de destacados artistas pinareños, entre los que sobresalen Tamara Campo, Miguel Ángel Couret, Arquímedes Lores y Juan Carlos Rodríguez, permanecerán a disposición del público en la galería ubicada en la calle 8, número 306, entre 13 y 15, en El Vedado. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y al cierre de esta emisión viajamos hasta Camagüey. Por tercera ocasión el proyecto cultural El Circuito presenta la exposición Futuro y Tecnologías Hoy. La muestra de bienes atractiva opción para el público a propósito de la etapa estival. Aprender divirtiéndose y viceversa. He aquí la premisa principal de la exposición Futuro y Tecnologías Hoy, una muestra que, por tercer verano consecutivo, pone de relieve la capacidad del camagüeyano proyecto cultural El Circuito para gestar propuestas novedosas y de gran calidad. La expo abre de miércoles a domingo siempre en el horario matutino. A juzgar por la cantidad de personas que día tras día la visitan, representa una de las más atrayentes opciones de recreación en la capital agramontina para quienes
disfrutan de sus vacaciones en los meses de julio y agosto. El año pasado por esta exposición pasaron alrededor de 21.000 personas en solamente las mañanas de julio y agosto. Eso te dice de que hay muchas personas y niños. Aquí vienen abuelos con sus hijos y me parece que ya las personas ya vienen buscando, inclusive antes de abrir la exposición ya las personas llamaban y si íbamos a hacer la exposición. O sea, es un lugar esperado, es un lugar también de acceso totalmente gratis. Diseñada esta vez con un marcado propósito lúdico e interactivo, la exposición le brinda al público la oportunidad de conocer dispositivos que clasifican entre lo más moderno de la tecnología y que dan fe de la rapidez cada vez mayor con que el futuro se convierte en presente. Para el que decida venir, tenemos una variedad de juegos interactivos y juguetes para ver. Tenemos también una exhibición de ciertos tipos de tecnologías como es la realidad aumentada, tenemos realidad virtual. Al igual que en veranos precedentes, la muestra cuenta con guías especializados que asisten a los visitantes durante el recorrido por el espacio expositivo. Sus explicaciones contribuyen sobremanera a que las expectativas queden satisfechas en la inmensa mayoría de los casos. Yo traigo a mis niñas todos los veranos, me parece algo muy novedoso, muy actual, que da idea de por dónde anda el mundo, es interactivo, cosa que también lo hace interesante. Este es como si fuera un lugar para los niños a jugar y divertirse y aprender. ¿Y qué has aprendido hoy? He visto tecnologías, he visto muchas cosas aquí. Sorpresas y descubrimientos que signan a la tercera entrega de la exposición Futuro y Tecnología SOY y que reafirman a la sede del proyecto El Circuito como uno de los sitios más imantadores del centro histórico de la ciudad de Camagüey. Oreste Casanova, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del inicio este jueves en Guantánamo de la edición 43 de la Jornada de la Canción Política. Conoció del amplio programa de celebraciones por el centenario del relevante músico e intérprete cubano Benny Moré y le contamos de la continuidad de las acciones culturales diseñadas en todos los territorios a propósito de la etapa estival. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.